estudiosa e investigadores desarrollar más cuáles son las propuestas básicas y los retos que tenemos para adelante. Otoniel va a complementar este tema porque ya ustedes creo que lo conocen. Él es prácticamente un estudioso de la descentralización, pero sobre todo de la planificación. Fue nada menos que jefe del Instituto Nacional de Planificación, que logró desarrollar y acompañar todos los cambios sociales que se daban en el país, de modo que tenemos un experto en estos temas con bastante experiencia. Y nos está planteando otro reto, cuáles son aquellos puntos que pueden ser consenso para quebrar esta política neoliberal que ha generado todo un drama social y económico inmenso en el país. Y sobre esto ha trabajado en la revista, también de manera desinteresada ha colaborado para que pueda desarrollarse estudios más profundos sobre el tema, pero lo ha planteado de manera brillante en la revista. Así que le doy la palabra a Otoniel para que complemente lo que ya ha expresado ahí y lo actualice algunas cosas. Adelante, Otoniel, prende tu micro. Tienes que prender tu micro, Otoniel. No se escucha, Otoniel, no se escucha. Ábrele tú el micro, Jorge. Ahora. Sí. ¿Ahora me escuchan? Adelante, sí. Adelante. Ok. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y mis felicitaciones a Germán. Realmente es un privilegio el participar en un evento como este, con un distinguido académico y experto como Germán Alarco. Estoy totalmente de acuerdo con lo que él ha manifestado. Yo destacaría algunas cosas que a nivel mundial es evidente que el modelo neoliberal está en su última agonía, porque en todas partes se está reclamando una mayor presencia del Estado para resolver los problemas que ha generado la pandemia del COVID. Y entre nosotros resulta evidente, tal como ha señalado Germán, en el Perú el gasto público en salud es uno de los menores de América Latina. Y no obstante, miren que desde el año 2002 en adelante hemos tenido el boom de los minerales, hemos tenido suficientes recursos y en lugar de aumentar los recursos para salud, para educación, para infraestructura, la política que se ha seguido ha sido acumular reservas. Es cierto que ahora nos permite enfrentar lo de la pandemia, pero hemos acumulado reservas fiscales en exceso, sacrificando la mejora de los servicios de salud. Hemos acumulado reservas internacionales en exceso, sacrificando también la expansión del gasto público con la utilización de parte de estas reservas. Entonces, ahora estamos en una situación en la que evidentemente tenemos que mejorar el rol del Estado y tenemos que diseñar una política que supere pues las restricciones que estamos viendo que nos ha traído el neoliberalismo. El otro aspecto que quisiera señalar es el siguiente. El Perú es un país pues muy dependiente de lo que ocurre en Estados Unidos. Entonces, felizmente en Estados Unidos es muy probable que gane la candidatura de Joe Biden y Joe Biden está planteando pues justamente una política que neutralice los efectos del neoliberalismo e inclusive está enfatizando el rol que debe desempeñar Estados Unidos en la lucha contra la contaminación ambiental, lo que nos viene a nosotros de perillas. Ojalá que Biden
gane las elecciones en Estados Unidos, porque nos va a facilitar muchas cosas aquí. En tercer lugar, quisiera señalar lo siguiente. Es evidente que necesitamos fortalecer el Estado. Para esto se requiere una reforma, y la reforma del Estado exige, a mi juicio, 3 medidas fundamentales. En primer lugar, generalizar la meritocracia. No hay ningún país que avance, que se desarrolle sin una meritocracia profesional en su aparato estatal. Nosotros tenemos aproximadamente el 25% de los funcionarios que no están reclutados, que no forman parte de la planilla estatal, sino que están contratados por el régimen CAS. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada vez que hay un nuevo gobierno, disponen de un 25% de la burocracia estatal para incorporar a sus militantes. Entonces el Estado sigue siendo un botín político que es aprovechado por el grupo político que gana las elecciones. Y eso hace que la eficiencia y eficacia del aparato estatal sea bastante reducida. Tenemos que, por tanto, que universalizar la meritocracia. Pero para universalizar la meritocracia, es decir, ingreso por concurso público desde la base, de tal modo que los que ingresan tengan pues, la esperanza de seguir la carrera pública. Para esto, obviamente, se necesitan recursos fiscales. Aparte de la meritocracia, para la reforma del Estado se requiere, como señala Germán, recuperar el planeamiento estratégico. No es posible que sigamos privilegiando el crecimiento económico en sustitución del desarrollo nacional. El crecimiento económico se mide por el PBI, pero resulta pues que cuando medimos cuando utilizamos el indicador índice de desarrollo humano menos desigualdad, que es lo que recomienda actualmente el programa de Naciones Unidas, nos encontramos con la situación que para mí ejemplifica lo de Apurímac. Miren, Apurímac en los 3 últimos años, gracias a la explotación de la mina Las Bambas, ha pasado en términos de PBI per cápita del último lugar al 8º lugar en el país, entre los 25 departamentos del país. Del lugar 25 ha pasado al 8º lugar. Pero resulta que cuando medimos el desarrollo de Apurímac con el índice de desarrollo humano menos desigualdad, Apurímac se ha quedado en el último lugar entre los departamentos del país. Y eso explica pues el conflicto minero que tenemos en Las Bambas, porque al final de cuentas la comunidad de Las Bambas no se ha beneficiado mayormente de la explotación de la mina. Entonces tenemos que superar la forma de medir el desarrollo y en lugar de estar utilizando el PBI per cápita, definitivamente utilizar el índice de desarrollo humano menos la desigualdad. Y finalmente hay necesidad de fortalecer el proceso de descentralización y para eso se requiere, en primer lugar, dotar al gobierno nacional de instrumentos para poder intervenir cuando en un gobierno regional se viola la ley nacional. Lo que existe, ahora no existe eso. El caso típico es el de Arequipa, que el gobierno nacional no tiene cómo intervenir. Está interviniendo en lo de salud, gracias a que la ley de salud permite, pero no en forma integral. Entonces, y el otro aspecto es fortalecer a los gobiernos regionales, dotándoles de recursos fiscales
propios y no que prácticamente no tienen nada porque se financian con transferencias desde el gobierno central. Y hay algunas medidas que se pueden hacer en este sentido, pero focalizarnos en fortalecer los gobiernos regionales, porque estos son pues el instrumento más efectivo para acelerar la descentralización. El otro aspecto que quisiera señalar es que es necesario diversificar la economía. Germán ha señalado ligeramente este asunto. Me gustaría desarrollarlo. Bueno, resulta que el mundo actual, y más aún si es que Biden gana las elecciones en Estados Unidos, va a acentuar su tránsito a reducir la contaminación ambiental con la utilización de energía con hidrocarburos que generan CO2 y contaminan el ambiente. Y se va a intensificar la utilización de energías alternativas. Y esas energías alternativas son básicamente la energía solar y la energía eólica. Bueno, pues tanto en energía solar como en energía eólica tenemos grandes ventajas comparativas. O sea, el tránsito de la economía fundada en la energía de hidrocarburos hacia la energía no contaminante como la eólica y la solar va a ser impulsada en todo el mundo y nosotros tenemos que aprovechar esa oportunidad porque tenemos ventajas naturales para aprovecharlas. Y por otra parte, esto va a significar el tránsito del transporte con hidrocarburos al transporte eléctrico. Y para el transporte eléctrico, ¿qué se requiere? Se requiere, bueno, aparte de la energía alternativa que les señalo, se requieren minerales. ¿Cuáles minerales? Cobre, zinc, litio. Y en estos tres minerales tenemos grandes recursos. De tal modo que tenemos la gran oportunidad de transitar, impulsar el tránsito hacia el transporte eléctrico y además atraer capital y tecnología extranjera, no solamente para la puesta en marcha de las grandes centrales con energía alternativa, sino también para el desarrollo, por ejemplo, de baterías de larga duración con el litio de Macusani en Puno. Estas baterías de larga duración son el elemento fundamental para el tránsito al transporte eléctrico y además demandan estas baterías pues los tres metales que he señalado, cobre, zinc y litio. Entonces, es la gran oportunidad que tenemos para industrializarnos y no perder esta oportunidad. Y para eso es obvio que hay que llegar a acuerdos entre las empresas mineras y el Estado y las comunidades locales. Entonces, no se trata de impulsar la minería como sea. No se trata tampoco de solamente decir, bueno, la minería moderna no es contaminante. No, no podemos seguir exportando concentrados mineros, porque el 50% de lo que se exporta es tierra. Es cierto, con residuos de metales, de algunos metales, pero básicamente es tierra. Y solo el otro 50% es mineral. ¿Qué está ocurriendo para nosotros? Que estamos gastando en el transporte
el doble de lo que deberíamos gastar si es que solamente promovemos la exportación de refinados. Y por otra parte, a nivel mundial también contribuimos a la contaminación del mundo. Así que hay que negociar, por ejemplo, con los chinos para que las minas que está explotando acá, en lugar de que estén exportando concentrados, que exporten refinados. Y así vamos a posibilitar que los chinos cierren sus refinerías obsoletas, contaminantes. Hay que tener en cuenta que China es el país más contaminante del mundo. Y en esta forma no solamente contribuiríamos a reducir la contaminación ambiental, sino contribuiríamos con el pueblo chino que sufre de la contaminación. Por otra parte, con Estados Unidos podemos promover pues la instalación de las plantas de procesamiento, tanto de fabricación de baterías de larga duración, etc. Por otra parte, también debemos aprovechar que pronto se pone en explotación el mineral de hierro de Pampa del Pongo, que junto con que actualmente se explota en Marcona, y junto con el mineral de hierro que en un par de años va a empezar a producirse en Andahuaylas, vamos a pasar a tener 40 millones de toneladas de hierro. Si dejamos las cosas como están, vamos a exportar el mineral de hierro ¿a quién? A China. Y China nos va a devolver en rieles, en ferrocarriles, en fin, en productos procesados. Bueno, tenemos que promover la instalación de una gran acería en Marcona para procesar ese mineral de hierro. O sea, es la gran oportunidad que tenemos para industrializarnos. Ahora, el otro tema que quiero destacar es el siguiente. Hay consenso a nivel nacional y a nivel internacional que se expresa pues en los objetivos de desarrollo sostenible al cual el Perú se ha adherido. Los objetivos de desarrollo sostenible que plantean, bueno, pues hay que priorizar el desarrollo humano, mejorar la salud, la educación, hay que priorizar la infraestructura básica para facilitar la comunicación dentro de cada país. En fin, son justamente los objetivos que nosotros nacionalmente, teóricamente estamos todos de acuerdo. Derecha, centro, izquierda, todos de acuerdo. Pero resulta que cuando uno empieza a echar números, tal como ha señalado Germán, y tal como acaba de destacar un informe del Banco Mundial, para un país para tener un mínimo de servicio de salud adecuado requiere un gasto público de 6% del PBI. La UNESCO también ha señalado que para tener una educación pública accesible a todos, se requiere un gasto mínimo de 6%. En cuanto al déficit de infraestructura, también se ha estimado que por lo menos para reparar la brecha se requiere otro gasto público de 6%. Ya estamos en 18%. Y para la administración general, la administración de justicia, seguridad nacional, es mínimo otro 6%. 24% de gasto público es lo mínimo que debe tener un país. ¿Cuánto hemos tenido a diciembre del 2019? 20%. Y resulta que, ¿y cómo se ha financiado eso? Bueno, eso se ha financiado con 16,4% de tributos,
sobre el PBI, con un endeudamiento de 2-3% y con un 2% más o menos de otros recursos del Estado, en fin, que no son tributos, sino pues, por servicios que se dan, etc. Entonces, es evidente que tenemos que, si queremos financiar este 24%, manteniendo el equilibrio macroeconómico, manteniendo el déficit fiscal a niveles razonables, hay que elevar la presión tributaria del 16% al 20%. Bueno, pues desde el año 2002, en el Acuerdo Nacional se planteó llegar al 2021 con el 20% de presión tributaria. Bueno, el 19 hemos terminado con 16 y obviamente el año 20 por la pandemia seguramente la presión tributaria va a bajar a 13 o 14%. Todavía no hay un buen análisis de ese tema. Entonces, acá se requiere una profunda reforma fiscal. Y esta reforma fiscal, aparte de mejorar la administración de los recursos, etcétera, en el fondo hay necesidad de aumentar la tributación de los ricos. Hay que aumentar la tributación de la renta, no solamente de la renta, sino también de la propiedad. Y entonces ya en este tema ya no hay consenso. Y bueno, estos son los temas que tendríamos que discutirlos, difundirlos para lograr pues una alianza política que yo llamo de centro-izquierda. Y para esto, la izquierda tiene que entender que no hay algunos grupos que se oponen a la minería. No podemos oponernos a la minería. Hay que condicionarla. Estamos de acuerdo. Pero la minería es nuestra principal fuente, no de empleo, es nuestra principal fuente de divisas. Y las crisis que el Perú, como otros países como el Perú, tienen, en el fondo son por déficit de divisas, déficit de balanza de pagos. Entonces, no podemos ignorar ese aporte que hace la minería. Pero por otra parte, para generar empleo, tenemos que impulsar la reducción de las brechas de infraestructura, porque la construcción es un sector que ocupa mucha mano de obra. Bueno, con esto quiero terminar y les agradezco su atención.